Los evangelios nos cuentan que uno de los 12 apóstoles, Judas Iscariote, fue el responsable de traicionar a Jesús. Este hombre acompañó al Mesías durante años y ayudó en gran parte del trabajo realizado por los discípulos. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, Judas cambió a su maestro por solo 30 monedas de plata. Eso lo sabe todo el mundo. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué significaban esas 30 monedas? Para entender por qué un siervo traicionó a su gran líder y maestro, tenemos que profundizar. Después de todo, ¿quién era Judas Iscariote? Las Escrituras dicen que era hijo de un hombre llamado Simón y que probablemente procedía de una de las 2 ciudades llamadas Keriot en aquella época. Esto se debe a que la palabra Iscariote debe derivar del término hebreo Ish Keriot, que significa hombre de Keriot. Una de estas ciudades estaba en Moab, como nos cuentan los libros de los profetas Jeremías y Amós. La otra ciudad del mismo nombre estaba al sur de Hebrón, en Judea, como se describe en el libro de Josué. Esta información es importante porque demuestra que Judas, el traidor, era el único entre Jesús y los apóstoles que no era de Galilea, si su origen era la segunda ciudad mencionada. Los judíos de Jerusalén y alrededores tenían ciertos prejuicios contra los galileos porque creían que, debido a su lejanía de la ciudad santa, los galileos no observaban correctamente los mandamientos. Además, Galilea tenía varias rutas y caminos que facilitaban el mestizaje, lo que podía desviar a sus habitantes. Es posible que, si Judas Iscariote provenía de esta Cariot, en Judea, tuviera un prejuicio hacia sus compañeros. Tal vez incluso veía a Jesús con recelo debido a sus acciones, que eran diferentes al judaísmo tradicional. A pesar de eso, se involucró lo suficiente en el ministerio para realizar prodigios y señales en el nombre de Jesús, además de otros hechos sobrenaturales. Judas también estaba involucrado de manera más natural, siendo el elegido para ser el tesorero del grupo, es decir, el encargado de manejar las finanzas. No sabemos si tenía alguna profesión anterior que le otorgara conocimientos en este tema, pero es una posibilidad a considerar. Sin embargo, Judas demostraba su mal carácter al ejercer ese cargo. En una ocasión, una mujer llamada María ungió a Jesús con un perfume que valía más de 300 denarios. Judas, sin embargo, se opuso a la situación. Para él, lo correcto sería vender el perfume y dar el dinero a los pobres. Pero esa propuesta no era sincera. El versículo 6 del capítulo 12 del Evangelio de Juan explica: Esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Es decir, Judas no pensaba en los pobres, sino que era codicioso y amaba el dinero. Esta dualidad muestra lo lejos que estaba internamente de Cristo, aunque externamente pertenecía al ministerio. Este evento ilustra bien lo que está escrito en Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El amor de Judas al dinero fue un factor decisivo en su traición. Valoraba más algunas monedas que su devoción a Jesús. No es de extrañar que este apóstol siempre fuera mencionado en último lugar en las listas de los 12 apóstoles presentes en los evangelios. Sus actitudes y motivaciones eran diferentes de las de los otros apóstoles. La Biblia lo llama traidor y menciona que fue instigado por el propio diablo en algunas de sus acciones. Si lees la parte del Evangelio de Mateo que menciona el perfume de 300 denarios, notarás que enseguida el texto relata la traición de Judas. Mateo afirma que él fue a los principales sacerdotes, probablemente judíos, que también tenían prejuicios hacia los galileos, y ofreció entregar a su maestro. Le pagaron solo 30 monedas de plata.
La dualidad entre el perfume y las monedas de Judas es muy interesante. María gastó 300 denarios para ungir y exaltar a Jesús, mientras que el traidor aceptó míseras 30 monedas, 10 veces menos, para entregar a su maestro a la muerte. Además, el valor en sí mismo tenía un simbolismo particular. Según la ley mosaica dada por Dios a Moisés, 30 monedas de plata era la compensación que debía pagarse a un amo si su esclavo moría accidentalmente al ser corneado por un buey. Esto demuestra el desprecio que Judas y los sacerdotes principales tenían hacia Jesús. Para ellos, este Galileo pobre y humilde no era ni remotamente el poderoso judío que esperaban. Para ellos, el Salvador debía ser un gran guerrero que los liberara de Roma mediante un conflicto bélico. El Mesías humilde que vino para ser crucificado no valía nada para ellos. Su muerte valía lo mismo que la de un esclavo, una clase despreciada en la sociedad. A pesar de lo terrible y absurdo de la elección de Judas, esta había sido prevista por Dios. Todos estos eventos formaban parte del plan divino y tenían como objetivo llevar a Jesús a la cruz para que su sacrificio fuera realizado. El Antiguo Testamento contenía profecías sobre la traición de Jesús y el propio Cristo dijo que su camino sería tal como estaba determinado. Podemos encontrar esta afirmación del Mesías en el libro de Lucas: porque el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es traicionado. Lucas 22:22. Jesús no solo sabía de la traición de Judas, sino que entendía que ese evento era parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Judas estaba predestinado a cometer este terrible acto de infidelidad. Sin embargo, esto no lo inocenta. Como dice este versículo, ay de aquel por quien es traicionado. La soberanía divina no anula la responsabilidad humana. Dios gobierna el universo con tanto poder y autoridad que incluso el flujo natural de las cosas sigue su voluntad. Judas eligió y actuó conforme a su propia voluntad, la cual encajaba exactamente en el plan divino. Esto no quita su culpa, incluso si formaba parte de algo predestinado. Además de su propia voluntad traidora, el tesorero de los apóstoles también estaba siendo influenciado por fuerzas malignas. El libro de Juan cuenta en el capítulo 13 que Satanás había entrado en Judas Iscariote. En el capítulo 6 del mismo libro, Jesús afirmó que uno de sus 12 discípulos más cercanos era del diablo. Judas estaba bajo la influencia del enemigo, quien sin duda tenía mucho interés en la muerte del Hijo de Dios. Nuevamente, esto no exime a Judas de su culpa. Él estaba siguiendo sus propios deseos, aunque fueran instigados por el diablo, su codicia ya existía. El enemigo solo la exacerbó aún más. Lo más interesante es que, a pesar de este proceso, Judas no mostró externamente signos de posesión. No comenzó a caminar por las paredes, ni habló con una voz extraña o atacó a otras personas. Siguió su camino de forma discreta, ocultando los deseos malignos que ardían en su corazón. Sin duda, este es el tipo más peligroso de posesión según el cristianismo, aquella que es asintomática. Judas traicionó a Jesús por varios factores. Su codicia, infidelidad y decepción con el Mesías lo motivaron a actuar incorrectamente. Influenciado por Satanás, Iscariote cumplió el plan divino para que el sacrificio en la cruz ocurriera. Judas era consciente de su acto y no desistió de su plan, incluso después de escuchar las duras palabras de Jesús sobre la persona que lo traicionaría. Por el contrario, el traidor actuó con disimulo e hipocresía. Judas preguntó al maestro si acaso sería él el traidor, sabiendo ya en ese momento sus intenciones oscuras. Judas traicionó a Jesús porque para él la vida del Hijo de Dios y Salvador de la humanidad valía simplemente 30 monedas de plata, curiosamente una cantidad 10 veces menor que el valor del perfume que María derramó en un acto de sublime devoción.
Para el cristianismo, Iscariote fue plenamente responsable de sus acciones y ciertamente será castigado por la eternidad, aunque solo Dios lo sabe.